Muy bien, yo estoy lista. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Eh, Queremos saludarlas y saludarlos por eh, este nuevo encuentro del curso sobre políticas públicas de igualdad que desarrollamos en Claxo. Invitamos hoy a Cecilia Nicolini para esta clase. Es una alegría enorme que Cecilia haya aceptado esta invitación, porque además de una querida amiga, Cecilia es una de las mayores especialistas en un tema que no solo es fundamental porque se instala en la agenda pública a partir de la expansión del COVID-19, sino porque es quizás una de las cuestiones que desde las ciencias sociales más tenemos que reflexionar y poco lo hemos hecho, a pesar del enorme impacto que tiene en, la, en en las formas de organización, de influencia, de poder que se diseñan en las democracias contemporáneas, que es la relación entre la tecnología y la política, o entre la tecnología y la democracia, que Cecilia pone en un interrogante con la pregunta si se trata de una relación imposible. Cecilia es hoy una de las principales asesoras del presidente de la educación, del presidente de la Nación Argentina, Alberto Fernández. Tiene su despacho en la Casa Rosada y cumple un papel fundamental de acompañamiento al proceso político de transformación democrática que estamos viviendo hoy en nuestro país y del cual también tengo la suerte de poder participar. Es politóloga, especialista en temas de gobernanza internacional, una especialista, como le decía, en cuestiones de tecnopolítica a nivel global y además de su experiencia como asesora y consultora en diferentes procesos políticos internacionales, ha sido investigadora del MIT de los Estados Unidos y fellow en Harvard hasta mudarse a la Argentina nuevamente en diciembre de este año, cosa que también he tenido que hacer yo. Compartimos con Cecilia ser uno de los repatriados por el nuevo gobierno argentino, pero me pareció que era muy importante que podamos escucharla y que, como siempre, en todas las clases que hacemos, después puedan preguntar, cuestionarle, plantear sus interrogaciones acerca de este tema tan fundamental. Así que, Ceci, muchas gracias. Tenés el tiempo que necesites. Cecilia va a pasar también algunos materiales a través de la pantalla que después les vamos a enviar. Así que bienvenida, Ceci, y te dejo aquí en excelente compañía. Bueno, muchísimas gracias, gracias Pablo por la introducción y también a todo el equipo que organizaron esta clase y a todos y a todas ustedes por estar hoy un jueves a las 2 de la tarde después de almorzar, así que espero que sea una clase amena, por eso preparé bastantes cosas, videos y cosas interesantes. Como decía Pablo, un trabajo que vengo haciendo hace varios años, sobre todo antes de volver a mi querida Argentina, que estuve 15 años fuera, así que tengo ahora el gran honor y orgullo de estar de nuevo aquí en el país, y muy contenta, a pesar de que nadie me había dicho que esto venía con pandemia, creo que a Pablo tampoco, así que doble desafío, pero aquí estamos. Y la idea de esta clase, un poco como decía Pablo, que bueno, además nosotros compartimos nuestra pasión por Latinoamérica y seguramente ustedes también, ahí trabajando mucho con el Grupo de Puebla, diferentes espacios, y compartimos mucho una preocupación que es la idea también del impacto de la tecnología que tiene en nuestra región y cómo realmente nos estamos preparando o no nos estamos preparando, ¿no? Y al final todos estos temas tienen que surgir e iniciarse dentro de un debate y un diagnóstico que podamos hacer, y obviamente estos espacios educativos y académicos siempre son muy, muy importantes porque aportan diferentes miradas para que luego nosotros, que ahora estamos del otro lado como hacedores y diseñadores de políticas públicas, también podamos nutrirnos de ese debate y de esas diferentes perspectivas para poder abordarlo de la mejor manera posible, ¿no?
y cuando diseñábamos esta clase con Pablo justamente veníamos discutiendo también sobre la necesidad de debatir sobre temas de inteligencia artificial, cómo regularla, la cuestión de los datos, todos temas que si bien ahora están mucho en el debate global, a veces se nos escapa mucho a nivel nacional, más allá del contexto actual en el que vivimos, pero la idea muchas veces que pensamos es que porque no somos una potencia o un país, digamos, desarrollando este tipo de cosas, no por eso tenemos que dejar de interesarlos, abordarlos, sobre todo para lo que más importa hoy en día en relación al tema que vamos a abordar, que es el impacto en la democracia y en la política, que es la regulación, ¿no es cierto? Así que si les parece, yo lo que voy a hacer es, les voy a compartir mi pantalla, como les digo, es una presentación que tiene bastantes videos y cosas, y como bien decíamos, que estamos con un tema de internet un poco complejo. Hay unas ondas ahí electromagnéticas que afectan al espectro, parece. Voy a parar ahí mi video para que no trabe la presentación. Ustedes me dicen ahí si se ve bien, ¿ok? Les dejo ahí mi foto. A ver, bueno. Como les decía, bueno, hace unos meses salió un informe bastante interesante que se los voy a compartir, que es del Instituto de Investigación PEU, que entrevistaba casi a 200 expertos en tecnología que intentaban predecir cómo iban a impactar las tecnologías digitales y cómo iban a, de alguna manera, erosionar o no nuestras democracias, ¿no? Y tomaban en cuenta varios motivos. Por un lado, porque las tecnologías podían distorsionar la realidad, con todo lo que vamos a ver de fake news, deepfakes y demás. Por otro lado, también por un declive del periodismo, ¿no? Que cada vez lo vemos más polarizado y más tendencioso a reafirmar ciertas creencias de grupos bastante extremistas, y en tercer lugar por el impacto que está teniendo lo que se denomina el capitalismo de vigilancia, o que justamente esta mañana leí un artículo que salió en el MIT sobre los nuevos tecnonacionalismos, ¿no? Hay obviamente otro sector un poco más optimista, que también lo vamos a ver, que cree que aún estamos a tiempo de la tecnología realmente se vuelve una aliada para fortalecer nuestras democracias, pero bueno, la idea es, para entrar en ese debate, que me parece que puede ser lo más rico de la clase, si les parece, vamos a repasar un poco lo que sucedió en los últimos 10 años, para poder identificar las amenazas a las que nos enfrentamos, y cómo vamos a poder responder adecuadamente a ellas, ¿no? Para que después empecemos con un debate. A ver, ahí está, espera. Bueno, la primera pregunta que nos hacemos es cómo llegamos hasta aquí, ¿no? Pablo seguramente recuerda muy bien esta foto. Bueno, él estaba en Brasil, creo, en ese momento. Yo estaba viviendo en Madrid, este es el 15M, en Madrid, en el año 2011, en la Plaza del Sol, ¿no? En donde veíamos que, si recordamos, teníamos el 15M, teníamos la primavera árabe, en Estados Unidos estaba el movimiento Occupy Wall Street, en Nueva York, donde básicamente, o sea, las tecnologías se aliaban con la ciudadanía, ¿no? Para derrocar tiranos, para exigir transparencia, para hablar de un nuevo concepto de participación ciudadana, cuestiones de democracia directa, etcétera, ¿no? Hoy la realidad que inmersos en el escándalo de Cambridge Analytica, de Facebook y la fake news y estos ejércitos de trolls que atacan en las redes, pareciera más bien que la tecnología está ayudando a destrozar, ¿no? la política más que salvándola, ¿no? Entonces, para entender realmente cómo las tecnologías pasaron de ser instrumentos para la democracia a armas para atacarla, me parece que siempre la labor nuestra, ¿no? y de ustedes también como científicos sociales, es que hay que mirar mucho más allá de la tecnología, ¿no? La tecnología siempre es una herramienta, el tema es cómo la utilizamos, ¿no? Hay una frase muy interesante que menciona Zineb Tufekci, que es una especialista, creo que socióloga turca, que dice que el poder aprende rápido y las herramientas poderosas, como la tecnología, suele caer en sus manos, ¿no? Entonces, digamos, pasamos como la ciudadanía derrocaba estos dictadores, emergían nuevos actores sociales, pero poco a poco estas grandes plataformas que fueron estos espacios para
para la configuración de estas nuevas relaciones sociales, se convirtieron en mediadoras de nuestra actividad digital, pero también en hacedoras, ¿no?, de la construcción del poder y también del discurso político. Siempre me gusta, acá está, esta publicación es del año 2013, ¿no? La publicaba la revista MIT Technology Review, en la que yo trabajé varios años, ¿no? En donde confiábamos, si ustedes ven en la portada, confiábamos, ¿no?, que el antídoto para las democracias iban a ser las redes, los móviles, ¿no?, y el acceso a la información, ¿no? Todo esto iba a ser como una combinación letal, ¿no?, en el marco de estas revoluciones que mencionábamos. Este es el año 2013. Si se fijan, unos años más tarde, esta es una revista del 2018, una tapa de la misma revista, nos asustaba cómo eso mismo, esa tecnología, estaba amenazando nuestras democracias, ¿no es cierto? Solamente 5 años después. O sea, en solo 7 años, las tecnologías digitales pasaron a ser herramientas, ¿no?, para conseguir derechos, libertades, cambio político, en cambio a facilitar la polarización, el racismo, la xenofobia, incluso intentar influir en elecciones de otros países, ¿no es cierto? Plataformas como Google y Facebook se convirtieron en un duopolio digital junto con otras plataformas que se usan muchísimo como WhatsApp o Instagram, con un acceso a una gran cantidad de datos y que, como vamos a ver, evidentemente no fueron neutrales en esta situación que se fue dando. Un ejemplo, aquí tenemos, bueno, la plataforma de YouTube, que obviamente todos la conocen y la usan. Una investigación del Wall Street Journal identificaba que el algoritmo, digamos, que tiene YouTube para, ¿no?, vos cuando elegís un video te va recomendando, o sea, casi no te da tiempo a darle a pausa, que te va recomendando los siguientes videos para ver en YouTube, ¿no? Y el algoritmo que se había desarrollado en función sobre todo de las visiones políticas, indicaba que cada vez más te iba llevando a versiones más extremas de lo que estabas viendo, ¿no es cierto? Por ejemplo, si yo pongo un video para cocinar, ¿no?, de comida sana, los siguientes videos de reproducción automática empezaban a ser sobre vegetarianismo, luego venían los de veganismo, y luego terminaban con movilizaciones en contra de frigoríficos, con violencia, etc., ¿no? Testearon varios videos de Donald Trump, y en casi todos los casos te iba llevando a videos sobre la extrema derecha o la alt-right con alto contenido neonazi, xenófobo, racista y misógino. Otra plataforma también que se usa mucho es Twitter, ¿no? Que también se volvió un espacio y un jugador bastante interesante, sobre todo en términos de lo que es la discusión política / medios de comunicación, ¿no? Es una red que se usa a nivel masivo un poco menos que Facebook y otras, pero que sí en lo que es la construcción del discurso político se utiliza muchísimo, ¿no? Si ustedes pueden ver acá, esto es un gráfico de lo que se llama la tuitesfera en el momento de las elecciones de Estados Unidos de 2018, y como pueden ver, está bastante bien dividido por colores. Cada uno de los colores representa una facción política. Los azules son los demócratas, los rojos los republicanos, luego podés ver posiciones intermedias, y los naranjas son los medios de comunicación más progresistas, digamos, y los verdes más de derecha. Digamos, todo, como ven, está muy segmentado. Esto quiere decir que en general en las redes los usuarios no hablan entre ellos. Esto significa la cantidad de interacciones que tienen con otros usuarios, ¿no? Entonces, que realmente los usuarios no intercambian, no hablan entre ellos, sino que hablan entre ellos mismos, reforzando un poco sus propias posiciones, ¿no? Y acá lo podemos ver bien en este gráfico, en donde la barra de abajo significa la distancia entre 0 y 1, 1 es más, son los extremos, ¿no? 1 la extrema derecha, 0 la extrema izquierda, pongámosle, y en el medio posiciones más de centro. Y en el eje Y vertical pueden ver la cantidad de interacciones por día que tiene cada una de las cuentas, ¿no? Entonces, en esto, como pueden ver, podríamos de alguna manera definir que mientras los extremos gritan, ¿no? O sea, lanzan casi algunos más de 600 o 700 tweets, retweets o fads por día, las posiciones más moderadas o el centro
susurra, ¿no? Casi no nos escucha, tienen muchas menos interacciones en esta red social, ¿no? Y esto se vio muy bien también, hubieron estudios bastante profundos en lo que fue, como ustedes saben, en la elección de 2018, se analizó mucho el impacto de la tecnología en esa elección, y que también incluso ponen en duda, bueno, hay toda una investigación detrás sobre injerencia extranjera, pero también de la propia campaña de Donald Trump para intervenir, para influir con tecnología en los electores, ¿no? Hay un ejemplo muy claro en donde había un perfil de Twitter de Jen Abrams, que era @JenAbrams, que parecía ser una mujer de 30 años, de una zona de West Virginia, ¿no? Una zona más trabajadora, digamos, de clase medias bajas, que en pocas semanas alcanzó más de 70.000 seguidores, compartiendo y tuiteando posiciones extremas sobre esclavitud, segregación, todos temas muy controvertidos, ¿no? Inmigración, Donald Trump y Kim Kardashian. Sí, ese último Kim Kardashian, yo creo, para darle un poco la nota de color. Y sus ideas de extrema derecha le valieron apoyo de muchísimos seguidores, eran tweets muy ocurrentes, y que incluso, o sea, el gran problema era que muchos de esos tweets eran además recogidos por medios de comunicación masivo, ¿no? Que lo que hacen es que sobre todo amplifican el mensaje, ¿no? Como Fox News, etc. A través de una investigación se identificó que realmente este era un troll, era un perfil construido, y como estos habían cientos de miles, ¿no? Obviamente vemos que esta situación no solamente sucedió en Estados Unidos, en la elección 2016, ¿no? También la vimos claramente, y Pablo, yo no sé si en ese momento estaba ahí, pero también la habrá visto muy de cerca con la elección de Bolsonaro en el 2018, ¿no? Que de alguna manera fungieron como un laboratorio de experimentación de polarización, fake news y redes, ¿no? La clave en su elección fue WhatsApp. ¿Por qué WhatsApp? Porque el 66% de los brasileños comparten noticias por WhatsApp constantemente. O sea, la utilización de WhatsApp en Brasil, creo que después de Filipinas es el segundo país del mundo que más utiliza WhatsApp. Además, el 90% lo hace más de 30 veces al día, ¿no? Y después un estudio también demostró que 6 de cada 10 brasileños se creían las noticias que leían por WhatsApp, ¿no? Entonces, imagínense si a uno le llega constantemente este tipo de noticias, ¿no? que se decían del candidato del PT en ese momento, Fernando Haddad, la erosión o la credibilidad o la confianza fue, yo creo que determinante en el resultado de la elección, ¿no? Y luego tenés también que suceden cosas como esas, ¿no? Esta es el medio de la campaña, ¿no? Esta es una foto real de Lula antes de caer preso, en un acto de campaña, y esta es una foto trucada, si ven acá en rojo, esta fue la persona que apuñaló a Bolsonaro, ¿no? Entonces acusándole, se compartió esto en todas las redes, acusándolo a Lula y al PT de haber intentado asesinarlo. Pero bueno, la pregunta es, ¿dónde estamos ahora? ¿No? Porque la tecnología lo que nos permite es esta idea de la exponencialidad y la aceleración de sofisticarnos cada vez más, ¿no? Y la moda ahora, que cada vez lo vamos a ver más, yo creo, espero que para hacer el bien y no para hacer el mal, en algunos casos, con las deepfakes. A ver si pueden ver bien y escuchar este video. ¿Qué es lo que va a pasar? Estos son estudiantes de la Universidad de Berkeley, y lo que están haciendo es intentar identificar los movimientos de un bailarín profesional, y después a través de un sistema de tecnología poder lograr que los estudiantes hagan los mismos movimientos, ¿no? Como ven, no saben bailar, no saben hacer nada, pero luego aplicando el contorno de su cuerpo y sus movimientos al software, bailan perfecto. Incluso en ballet clásico, que es una de las
danzas más complejas por los movimientos tan específicos. Un poquito. Uno podrá decir, esto es fantástico, ¿no es cierto? Así que imagínense también, se puede aplicar para muchas cosas. El problema está cuando lo aplicamos a la política. A ver si puedo pasar. Esto ya lo pasamos. Ahí está. It got me thinking about my full-time employees and Este their es ability to survive Obama, el real. $8 an hour in New York City. And foremost in all of our minds Este has es un been the Obama loss falso. and the grief felt by the people of Orlando. Lo que dice que está, Most lo of que us está don't get diciendo our es health care falso. through the marketplace. We get it through our job. ¿No? Y lo hicieron en la Universidad de Washington, And what you should know is that utilizando thanks to the una red Affordable Care neuronal Act, de your inteligencia coverage is artificial better para today than modelar it la was forma de before. la boca de Women Obama. can get free checkups, and you can't get charged more just for being a woman. Y con un audio del presidente de otros años, poder hacerle decir a Obama lo que quisiera. Some progress, at least within the small confines of the legal community. I think it's real important. Here we go. President Barack Obama. When you giving a speech. Y si no, también con actores, ¿no? Que pueden impersonar la voz. America's businesses have created 14.5 million new jobs over 75 Esto es lo que responde el equipo. We're developing technology. Every technology can be used in some negative way, and so we all should work towards making sure that it's not going to happen. And even one of the interesting directions is that once you know how to create something, you know how to reverse engineer it. And so you can, and so one could create methods for identifying edited videos versus real videos. Lo que la investigadora dice acá es que, y que es cierto, vamos a pararlo, Obama, y que es cierto es que hay diversas técnicas que hoy en día pueden identificar cuando un video es falso, ¿no? El problema es que con la inteligencia artificial se pueden crear videos de manera muy rápida. Si se fijaron, esto solamente es el comienzo, incluso este video tiene 1 año y pico, más o menos, o 1 año, pero bastaron solamente 14 horas de grabación de audio para empezar a identificar las palabras de Obama y poder ponérselas a esa nueva boca que se modeló con su imagen, ¿no? Y el problema de todo esto es que incluso antes de que la tecnología mejore, o que se pueda identificar que ese video es falso, ya va socavando, ¿no? La imagen o la confianza que tenemos en las noticias, ¿no? Y que obviamente todo esto se pueda utilizar para campañas políticas negativas y que sea muy difícil para la ciudadanía identificar entre lo que es real y lo que es fake, ¿no? El segundo punto, ahí hablamos de las famosas deepfakes. El otro tema también bastante preocupante, que le tenemos que poner la lupa, es a la cuestión del desarrollo de la inteligencia artificial y sobre todo al diseño de sus algoritmos en actividades que pueden impactar en nuestra vida cotidiana, ¿no? Y que tienen que ver también con el funcionamiento de las democracias, como puede ser impartir justicia, digamos, la contratación de empleados por parte de las empresas, o otorgar préstamos a ciertas personas, ¿no? Porque lo que sucede con la inteligencia artificial es que su diseño tiende a replicar e incluso amplificar los prejuicios, ¿no? Los sesgos que nosotros ya tenemos como sociedad, y que obviamente eso puede impactar en la imparcialidad de la justicia, o incluso ahondar en la inequidad social, ¿no? A ver si vemos este. Algorithms are becoming more and more involved in major decisions in many industries. Les voy They're con, already helping bueno, decide dejo y who después les gets a cuento, si loan, no hablo who's sobre hired or fired, who can Perdón que travel está en freely, inglés. and even who's arrested and how long they go to jail. If these algorithms are flawed or biased, it could actually amplify injustice and inequality. Sharp is the data it learns from. For instance, a study at MIT Media Lab found that the leading facial recognition systems correctly identified white male faces 99% of the time. But with dark-skinned female faces, it made mistakes up to 35% of the time. That's likely because the data used to train the software is often overwhelmingly white and male. One widely used data set was estimated to be more than 75% male and 80% white. ProPublica recently investigated
investigated the algorithms used in courtrooms used to predict the risk of criminals committing future crimes. These risk assessments can be used to help make critical decisions like who can be released from prison and how much the bail amount should be. They found that the algorithms falsely predicted Black defendants to be future criminals at almost twice the rate of white defendants. But researchers are shining a light on these systems, the people that create them, and the data they train on. They're part of a movement calling for algorithmic accountability. Bueno, un poco lo que les contaba este estudio que se hizo en el Media Lab del MIT, es que esta tecnología líder en reconocimiento facial lo hacía de manera correcta el 99% de las veces si eran hombres blancos, ¿no? Las caras que tenía que identificar con el sistema de reconocimiento facial. Pero, por ejemplo, se confundían en las caras en un 35% si las caras eran de mujeres negras, ¿no? Y esto porque lo que nos muestra, o lo que pone en evidencia, es que los datos que nutren esos algoritmos en general son diseñados por hombres y blancos, ¿no es cierto? Y que, oh sorpresa, esto también está relacionado con un gran tema sobre la participación de mujeres y de otras diversidades en todo lo que se denominan, ¿no? las matemáticas, las ciencias, las ingenierías, y demás, ¿no? Estas STEM, perdón, las carreras de STEM, ¿no? La buena noticia de esto, o del programa que se desarrolló, es que ya hay muchos activistas, ¿no? Por eso decíamos con Pablo al inicio de, bueno, tenemos que empezar a abordar estos temas para ver cuáles son los fallos y cómo podemos generar, digamos, conductas o diseños que corrijan estos errores, ¿no? Y hay muchos ejemplos de cosas, por ejemplo, que se identificaron y que se dieron de baja. Por ejemplo, Amazon tuvo que dar de baja, por un grupo de activistas que lo identificaron, una búsqueda automatizada que tenía de posibles empleados en puestos de trabajo, porque el algoritmo solamente identificaba para puestos bien remunerados, digamos, a hombres blancos, ¿no? Relacionados con esas temáticas. O por ejemplo, algo mucho más polémico, una corte en un estado de Estados Unidos tuvo que dejar de usar un software, y ahí lo explicaba en el video, porque le ayudaba a predecir la reincidencia de criminales o a emitir sentencias con recomendaciones que daba el software según los datos y los antecedentes de esas personas, y claramente estaba sesgado hacia la población negra, porque la diferencia de años que se le daba a uno y a otra por el color era bastante justificante, bastante diferente. Una más terrible aún, ahora que me viene a la cabeza, que recuerdo en el año 2015, Google Fotos, que seguramente ustedes la utilizarán y verán cómo les ayuda a identificar, ¿no? a las personas que tienen en sus álbumes de fotos, tuvo que suspender el lanzamiento porque si uno buscaba la palabra gorila, aparecían imágenes de personas negras, mono o gorila. Acá en Argentina, si ponemos la palabra gorila, yo me imagino que saldrán muchos, pero bueno, no voy a dar detalles. Obviamente lo que preocupa de todo esto, y me parece que es donde está el gran debate, es voy a pasar esta acá, es la discrecionalidad de las grandes compañías tecnológicas, ¿no? O lo que se denomina en muchos casos el G-Mafia, ¿no? Porque es Google con Microsoft, Amazon, Facebook, IBM y Apple, ¿no? Es el diseño y la política errática que vienen implementando. Y también una dificultad nuestra, no sé si estuvieron siguiendo la cuestión de la regulación de las Big Tech. Hace un par de semanas salieron nuevas audiencias en donde también los propios legisladores a veces les cuesta entender o hacer preguntas adecuadas para entender cómo funciona la tecnología y por ende cómo regularla, ¿no es cierto? Es un gran tema. Este proyecto de ley, que es bastante interesante, pero que todavía no avanza, vamos a ver qué pasa, se llama la ley de responsabilidad algorítmica, que lo que intenta es obligar a los gigantes tecnológicos a que controlen, ¿no? sus productos basados en inteligencia artificial para evitar la discriminación y la desinformación, ¿no es cierto? Y que tomen medidas, además, medidas correctivas cuando identifiquen estos hechos. Y en todo caso las va a obligar a responsabilizarse y a transparentar
todos los procesos que impliquen usos de información confidencial, como datos personales, datos biométricos, o incluso genéticos para evitar riesgos en temas de privacidad y de seguridad. Y en esto, cuando hablamos de privacidad y seguridad, nos vamos a otro gran tema, ¿no es cierto? Que seguramente, a ver qué sale, me gustaría escuchar de ustedes ahora en relación a la pandemia, ¿no es cierto? Porque todas las soluciones que escuchábamos o que estaban con las apps y la idea de trazar y de buscar y demás, traían consigo grandes dilemas de privacidad, ¿no es cierto? Y de acceso a los datos y a los movimientos de las personas con estas apps. No por nada en aquellos países en donde, digamos, tienen otros sistemas culturales, políticos y demás, ese tipo de apps se podían utilizar y fueron bastante efectivas. En cambio, en países como Europa, como el nuestro, o Estados Unidos, son de mucho más difícil uso, ¿no? Y aquí siempre sale, cuando hablamos de hipervigilancia, no por ser el único, pero es uno de los que siempre sale como ejemplo, es el caso de China, ¿no es cierto? En donde China ha desarrollado este famoso sistema de crédito social, que es una combinación de vigilancia con inteligencia artificial y con Big Data, en donde a través de la recolección de datos sobre personas, empresas y su comportamiento, desarrolló un sistema de incentivos y castigos. Para ser justos, lo cierto es que el sistema de crédito social no es algo nuevo en China, es bastante inherente a su cultura, ¿no? Que se remonta a cientos de años atrás, en donde una práctica común de autodenuncias y autocontrol social dentro de aldeas y comunidades, ¿no es cierto? La cuestión ahora es que estos sistemas lo automatiza, además lo centraliza, porque es el Estado quien lo centraliza, antes, digamos, era la comunidad, y porque además muchas veces lo que nos pasa es que el diseño de esos algoritmos, una vez más, como mencionábamos antes, son bastante opacos, ¿no es cierto? Entonces no sabemos realmente de qué información se nutre y cómo la procesa, ¿no? Y todo esto viene aunado a una nueva tecnología que les voy a mostrar y que seguramente habrán escuchado bastante, que es el sistema de reconocimiento facial. Acá les pongo un video amable sobre eso. Esto es algo que ya es muy común en China, en varias ciudades, y bueno, también en algunos países en que se implementa, ¿no? Está yendo todo el debate, ¿no? Ahí está en el restaurante, pide el menú, pide pagar con su cara. La cámara lo reconoce. Bueno, un poco como cuando te reconoce tu teléfono, ¿no? Que ahora que tienen iPhone reconocimiento facial para destrabarlo, para desbloquearlo, usa con tu cara. Acá es divertido porque hacen la prueba. Esto es algo de marketing vendiendo la tecnología, está claro, ¿no? De que aunque se ponga peluca, te reconoce igual. Cuando te maquilles, la musiquita de detrás, muy feliz. Incluso si ahora creo que viene con amigos, ¿no? Toda la banda, pero la tarjeta de crédito es de ella, así que la reconoce a ella para pagar. Ahí estás. Bueno, obviamente esto es como les decía, un video de marketing. Cuando uno se pone a pensar también de que no importa cómo te curas, te maquilles, te pongas peluca, igual te encontraremos, es lo que despierta, digamos, muchos interrogantes en función de cómo se utilice también para sistemas de hipervigilancia en la calle, o para fines que realmente no están muy claros, ¿no? Esto ya lo pasamos. O incluso cuando esto se hace de manera ilegal, ¿no es cierto? Yo antes les decía que siempre se pone el caso de China, porque es un poco el más evidente o distópico en función de nuestras normas culturales y políticas, pero sin embargo, como vimos también en Estados Unidos,
se destapó con el caso de Snowden y de Wikileaks y demás, un sistema de vigilancia, ¿no? Y de ciberespionaje que traspasa todo, incluso las posibilidades o las cosas que ha hecho el gobierno chino, ¿no? Entonces me parece que ahí es donde también tenemos que dar un debate sincero y no tan hipócrita como muchas veces lo damos. Otro tema también importante en esta relación de la tecnología con la democracia es la cuestión del voto electrónico. Yo creo que en los últimos años sí que estuve leyendo algunas cosas y debates en relación a esto acá en Argentina, ¿no es cierto? Yo estaba fuera, pero siempre hay bastante polémica, ¿no? Porque el gran problema de esto es que la tecnología hoy en día no nos puede garantizar lo más importante que tiene el voto, ¿no es cierto? Que es que sea secreto. Entonces, por ahora, o sea, la realidad es que hay desafíos técnicos y singulares en donde es muy difícil separar, digamos, la identidad del votante, quien está votando desde un dispositivo electrónico. O sea, cuando hablamos de voto electrónico, no solamente hay dos instancias, ¿no? O que uno va a votar y en la casilla, en vez de haber boletas, papel, hay una máquina. Eso obviamente resolvería la cuestión de que si votas por tu teléfono celular es más difícil que te puedan trazar tu voto, aunque si vos tenés tu teléfono encima y tenés el GPS activado, podrían hacerlo. Siempre hay algunos breaches, espacios en donde se puede identificar, pero también el gran problema es que el sistema en sí es difícil todavía que sea en contra de hackers, ¿no? Entonces realmente esta discusión se está dando, pero todavía incluso los más fervientes defensores de la tecnología insisten en que esto todavía no está listo. Incluso también hay muchos que empiezan a hablar, bueno, lo podemos hacer a través de blockchain. Yo no sé si ustedes están familiarizados con la tecnología blockchain, pero es esta idea de que sea una red descentralizada y multiplicada en diferentes nodos, que replique la información y que entonces si en alguno de los nodos esa información es hackeada o alterada, modificada, como no se puede, digamos, alterar en cientos de miles de computadoras a la vez, uno se da cuenta que esa información fue alterada, entonces preserva esa integridad. Sin embargo, muchos expertos, este es un experto en ese tema, dice que todavía no está listo y que obviamente también la tecnología blockchain todavía es algo que está siendo muy, muy incipiente, ¿no? Muy difícil que lo podamos hacer. Bueno, espero que me vayan siguiendo, yo sigo, porque además no los veo, pero creo que va todo bien si no me avisan por el celular. Vamos a pasar a la siguiente. Y aquí es, bueno, ¿hacia dónde vamos, no? Creo que la foto esta ahora me doy cuenta que no es muy optimista, ¿no? Pero creo que lo soy. Vamos a ver cosas que después de esto que pueden ser un poco esperanzadoras, ¿no? Bueno, algo que sí que venimos viendo cada vez más y que en Argentina también es una cosa que es bastante presente, que es estos ejércitos de bots, ¿no? Se dice que la carrera contra los trolls y los bots es la nueva carrera armamentística, digamos, por nuestra democracia, ¿no? Y hasta ahora la realidad es que hemos visto y vemos en las redes bots que se usan principalmente para replicar y amplificar mensajes específicos, a menudo extremos, de otras cuentas genuinas, ¿no? A través de likes, de retweets, faps, o siguiendo determinadas cuentas, ¿no? Esta estrategia es de corto alcance, ¿no? Porque lo que hace es, bueno, un poco de tecnología y coordinación, luego se pueden identificar las cuentas falsas, borrarlas todas, limpiar, etc. El problema es que se está desarrollando una nueva generación de bots, ¿no? Y que se usan sobre todo en base al avance de la inteligencia artificial, que es utilizando lo que se denomina el procesamiento del lenguaje natural, ¿no es cierto? Y que además, si ustedes se ponen a pensar, esa tecnología del procesamiento del lenguaje natural, o NLP, Natural Language Process, es algo que nosotros estamos entrenando cada día desde nuestras casas. Cuando hablamos con Siri, cuando le pedimos a Alexa que nos ponga una canción, o cuando le pedimos a Cortana una receta para tal cosa,
toda esa actividad, incluso muchos dicen que, aunque no le hablemos a Siri, el micrófono es posible que esté constantemente abierto y que eso grabe nuestras conversaciones y le sirva a estos algoritmos para ir entrenando la capacidad de poder entender el lenguaje natural. Con lenguaje natural nos referimos a esta manera que tengo yo ahora de hablar, que hago pausas, utilizo interjecciones, o digo, ¿no? Que también puedan identificar cuando hablo con sorna, con humor, con ironía, ¿no es cierto? Que sea lo más natural posible. Con el objetivo que realmente puedan poder mantener una conversación, diseñar en un futuro y entender lo que la otra persona está diciendo, y en función de eso poder dar respuestas, ¿no es cierto? Obviamente los chatbots son muy útiles, ¿no? En muchos casos pueden ayudar a asistir personas, a personalizar contenido, seguramente nos peleamos con muchos chatbots, ¿no? Cuando decimos, quiero una persona atrás, no que me responda el chatbot cuando quiero cambiar un vuelo, un pasaje, etc. Pero sí que hay muchas cuestiones que son muy interesantes. En Japón, por ejemplo, se utilizan mucho para personas, adultos mayores, que sufren con una epidemia muy, muy compleja de nuestra modernidad, que es la soledad, y que realmente pueden ser herramientas muy, muy, muy útiles, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que si estos bots se vuelven más sofisticados y aprenden este lenguaje natural, puede ser que nos busquen en las redes, que a través de nuestro perfil psicológico nos puedan identificar, mantener conversaciones con nosotros. Estoy leyendo, ahí está, no, pensé que era el chat, pero si había algo, pero no, está bien. Y que puedan incluso enviarnos propaganda microsegmentada para que puedan influir, ¿no? en nuestras decisiones. Y la realidad es que todo esto cada vez se está convirtiendo en una realidad, sobre todo relacionado con otro elemento en auge, que algunos creen menos en que esto se vaya a desarrollar o que realmente funcione, otros creen que funciona e influye, obviamente no en la totalidad de la población, pero sí que puede influir en una pequeña porción, y el problema es que cuando vemos elecciones tan reñidas, que con un pequeño porcentaje gana una u otra posición, aquí es donde realmente preocupa que este tipo de técnicas también tenga influencia, ¿no? Cuando hablamos de neuropolítica también hablamos de neuromarketing, ¿no? Y que sabemos que se utiliza mucho también para la venta de productos comerciales, ¿no? Pero los especialistas, yo los llamo los neuropolíticos, dicen que es muy posible descubrir los sentimientos de los votantes al observar sus respuestas espontáneas, ¿no? Que se puede dar en función de las respuestas que dan, o incluso poniéndoles pequeños sensores por los impulsos eléctricos que se identificaron con experimentos como el que ven ahora acá en las fotos, ¿no? Y lo que quieren los expertos es, de alguna manera, adivinar la intención de los votantes a partir de señales que incluso a veces uno mismo no sabe que está produciendo, ¿no? Como por ejemplo, si te muestran una foto, no sé, de Donald Trump y uno no se da cuenta, pero enseguida pestañea o mueve un poco la comisura del labio o le sube un poquito la temperatura del cuerpo, o sea, cuestiones que uno a veces no se da cuenta, pero que esas son señales para identificar las emociones que eso te produce, ¿no? Y obviamente la idea de utilizar esta información biológica, ¿no? de las personas para poder influir en el voto, ¿no? Aquí, como ven, esto es una empresa, Emotion, que acá era una de las audiencias públicas a Facebook, y podía identificar, en Mark Zuckerberg es muy difícil identificar las emociones, porque es medio robot, ¿no es cierto? Pero bueno, se podía identificar bastante bien, digamos, ves en diferentes porcentajes las emociones que tenía cada uno al hablar, al responder, etcétera, ¿no? Pero bueno, vamos con... ¿qué les quería contar acá? Que no estoy viendo porque hay una slide que no está, otro video lo quería mostrar de un fake con Mark Zuckerberg, bueno, pero me quedó en la otra presentación. Bueno, ya está. Entonces, bueno, no, vamos con esto. Entonces ahora
vamos un poco con, bueno, las cuestiones un poco más, más positivas, o que podemos ver que la tecnología también puede usarse de contrapeso para todo esto que veníamos diciendo, ¿no? Por ejemplo, es cierto que en muchos casos la tecnología trajo más participación política o interés por los temas públicos, ¿no? Lo importante es cómo se va a adaptar todo esto al nuevo escenario, ¿no? Hay algunos expertos que dicen que las grandes revoluciones que van a impactar en los próximos años van a ser la inteligencia artificial, los servicios de plataforma, que eso lo estamos viendo, y el crowdsourcing, ¿no? La idea también de que a través de las tecnologías podemos colaborar y crear, participar, activar, gobernar, hacer un montón de cosas, ¿no? Entonces la pregunta es cómo se va a adaptar la política a ese nuevo contexto. O incluso desde la política, cómo vamos a influir para que ese contexto sea realmente beneficioso, ¿no? para nuestras democracias. En el año 2011, como decíamos al inicio, los movimientos sociales fueron un gran campo de experimentación, ¿no? Donde salieron un montón de iniciativas que hoy están intentando, con mayor o menor éxito, llevar a cabo esta promesa, ¿no? Que la tecnología nos permita que las masas y que la población puedan ser grandes aliadas del sector público como co-creadoras, ¿no? Esta idea de crowdsourcing, de soluciones globales a problemas locales, ¿no es cierto? Esto es una imagen de Taiwán, en tecnopolítica y demás, es un país bastante reconocido por muchas de las cosas que hicieron a través de Taiwán, que es también una plataforma creada por activistas acá que se ven en la Revolución de los Girasoles, que lo que buscan es intentar encontrar consensos a temáticas que son muy polémicas a través de la deliberación entre ciudadanos, expertos y policy makers, ¿no? Y acá, por ejemplo, desarrollaron una interesante, que luego se las voy a compartir, que se llama, utiliza la plataforma Polis, que lo que hace es que a través de algoritmos permite visualizar, ¿no? Si ponemos un tema bastante complejo, lo que te permite visualizar es la opinión de las diferentes personas, en qué están más o menos de acuerdo, y luego también pueden identificar los espacios en donde hay más o menos consenso, ¿no? Por ejemplo, les doy un ejemplo, utilizaron la regulación de Uber para tomar una decisión, ¿no? Un tema siempre muy complejo en las ciudades, si se permite o no el uso de Uber en una ciudad. Y el sistema lo que hizo fue identificar que básicamente había dos bandos, los que apoyaban a Uber y los que estaban totalmente en contra de que entrara a este país, ¿no? Entonces estaban bien separados, muy polarizados, una buena grieta, como decimos acá, ¿no? Pero lo que a medida que pasaba el tiempo y que se generaban diferentes discusiones, quienes comentaban buscaban, digamos, contar con apoyos de otros participantes para, digamos, tener más apoyo en lo que ellos planteaban, ¿no? Y así tener ideas más fluidas, más creativas, perdón, y cercanas al consenso que necesitaban para poder ganar la posición, ¿no? Entonces se empezaron a configurar diferentes espacios con soluciones bastante creativas, que no iban ni por prohibir o permitir 100%, sino por espacios intermedios de creación de valor, ¿no? Lo que se dice dentro de una negociación, ¿no? Entonces se empezaron a hablar sobre, bueno, la importancia de garantizar la seguridad de los pasajeros cuando toma Uber, en el sistema del contrato y cobertura laboral de los conductores, cómo iba a ser, quién lo iba a cubrir, cómo se iba a remunerar, y diferentes cosas que hoy en día están bastante en debate, ¿no? Y una de las claves, que esto me pareció una de las cosas más interesantes y que ahora las redes sociales están probando, es que decían sus creadores, es que no se permitió que la gente respondiera a los comentarios de otra gente. Vos podías estar de acuerdo o estar en desacuerdo o crear, digamos, una nueva idea, pero no podías comentar sobre las propuestas de otros para que no se generaran, ¿no? las cadenas de trolls y de discusiones interminables que hoy en día vemos en Twitter. Otra que yo estudié bastante y justo escribí el caso en su momento para la Kennedy ahí en Harvard, es la plataforma de Decide Madrid. Una plataforma que hoy en día, bueno, está bastante complicada porque hace un año y medio tomó el gobierno a la derecha en la ciudad de Madrid, entonces dejó de usarla con el espíritu con el cual se había creado, realmente.
Pero lo que hicieron fue desarrollar una plataforma de participación ciudadana con diferentes instancias, luego les paso el link y si quieren el paper para que lo lean, muy, muy interesante, donde combinaban la idea de participación de ciudadanos, de grupos de expertos, también de diseñadores de políticas públicas, para tomar decisiones sobre cuestiones que impactaban directamente a la ciudadanía, en este caso en Madrid. Muy, muy interesante. Obviamente, todo lo que tiene que ver con el uso de tecnología para activar la participación ciudadana tiene una complejidad que es lo que se llama la fatiga participativa, ¿no? Y que está bastante estudiado, cómo generar espacios de colaboración sin que por eso la gente vota, va una vez al año, o sea, hay estudios que dicen que vos haces 4, digamos, gestos cívicos, ¿no? Durante un año, máximo. Vas a votar, participás en una audiencia, vas a una marcha, los que son menos activistas, ¿no? La ciudadanía, digamos, promedio, y demás. Entonces, cuando te requiere mucha actividad la participación y el compromiso con la actividad pública, hay que diseñar otro tipo de incentivos para que realmente eso sea viable, ¿no? Entonces hay cosas, como ven, que sí, que la tecnología puede ayudarnos a generar espacios de consenso, de participación, y que realmente puedan impactar bien en nuestras democracias. Entonces, antes de terminar, yo les traje acá 2 cuadritos, como les mencionaba al inicio, y me parece que esto está bueno para iniciar el debate, que es lo más interesante, que son estas 2 visiones, ¿no? Por lo general, a mí no me gusta dividirlo así, pero bueno, para ser prácticos, para ser pedagógicos, ¿no? Muchos hablan de los tecnoutopistas y los tecnopesimistas, o realmente cuál va a ser la visión en donde la tecnología va a tener un impacto muy, muy negativo en la democracia, y que va a ser muy, muy, muy complejo remontarla, o aquellos que son más optimistas, ¿no? El resultado de ese estudio con 200 expertos de PEU que les comentaba antes, trae, se los resumo acá en este cuadrito y en el siguiente, ¿no? Este primero es, la idea que tiene es que la disrupción digital en los próximos años va a traer un desequilibrio de poder, como hablamos más al inicio, donde la democracia realmente está en peligro, porque obviamente lo que se hace es intentar, por un lado, gobiernos o perpetuarse en el poder, o los poderes fácticos, trabajar con sus intereses, sino con los de las mayorías o la ciudadanía, y que realmente además todo esto avanza tan rápido que es muy difícil que la ciencia o que las organizaciones puedan, digamos, estar a la vanguardia también de todo lo que se está haciendo para dar respuestas, ¿no? Entonces, son básicamente cuatro ítems que destacan. En primer lugar, que estas tecnologías están empoderando a los de por sí ya poderosos, esto es cierto, si se ponen a pensar, hoy en día el gran recurso que tenemos dentro de lo que se llama la economía del conocimiento, o lo que va a ser la industria 4.0 y demás, son los datos, y los datos hoy en día, las búsquedas de información se concentran en un 80% en una sola empresa, que es Google. Este grupo que les contaba, el eje mafia, controlan casi todos los datos a nivel global, y por lo que se denomina, ¿no?, el efecto de las redes, el network effects, cada vez más estos monopolios se van retroalimentando porque necesitan mayores cantidades de datos para ser más eficientes. Se vuelven cada vez mejores con más datos, entonces es muy difícil salir de ese círculo, ¿no? Por otro lado, hablan de que minimizan a los gobernados, a la ciudadanía, ¿no es cierto?, creando un sistema antidemocrático que va minando también mucho de los valores que defendemos, ¿no?, y que tiene que ver también con nuestros derechos y nuestras libertades. También porque tenemos una brecha digital altísima, en América Latina es muy compleja, digamos, y acá hablan, esto es un punto de vista, ¿no?, de la fluidez digital o del público desapasionado. Nosotros en América Latina tenemos un problema aún mayor, que es a ver, dejé el video, voy a ver si vuelvo ahí está, con mi imagen, así es más. Uno de los grandes problemas que tenemos en América Latina, ¿no?, es la brecha digital, que todavía tenemos un gran porcentaje de personas que no acceden a los datos. Y cuando lo hacen con sistemas prepagos, que, como sabemos, también es muy complejo, ¿no?, acceder a fuentes de información y a todos los contenidos que tenemos en la red. Y luego el cuarto, como veíamos también, y lo vemos, creo,
hoy en día en muchos lugares es las guerras de información, ¿no? Utilizando la tecnología para hacer deepfakes, fake news, shallow news, intervenir realmente para poder influir. Todo lo malo, lo negativo. Acá lloramos. Acá intentamos tener una visión un poco más optimista, ¿no? En donde decimos que es cierto, o sea, que la innovación es inevitable, ¿no? Siempre se habla de este salto de la tecnología, esta disrupción, la gran diferencia, o sea, tecnología siempre existió, y cambios disruptivos a lo largo de nuestra historia como seres humanos, hace 6.000 años, siempre hubieron. El tema es la velocidad con la que suceden, ¿no? Por lo general nuestros padres o nuestros abuelos quizás vivían un cambio disruptivo en su vida, o a lo sumo dos, ¿no es cierto? O sea, uno vivió la aparición de la locomotora a vapor y con eso se encargó la revolución industrial. Otro vivió la aparición de la energía eléctrica, ¿no? Nosotros de la electricidad, nosotros desde que nacimos hemos tenido, ¿no? Bueno, no sé, quizás hay gente más joven acá, pero yo nací sin teléfono móvil, ¿no? Con los teléfonos fijos, luego tuvimos teléfonos móviles, luego apareció internet, luego tenemos ahora la ingeniería genética para poder identificar malformaciones desde el embrión, o sea, cosas que constantemente van generando estos saltos disruptivos, ¿no? Que nos hacen intentar adecuarnos con mayor rapidez, ¿no? Pero lo que dice también es que, bueno, estamos acostumbrados también a adaptarnos, ¿no? Y después de un tiempo utilizar también la tecnología para nuestro bien, ¿no? Con esta idea también de que vamos evolucionando, de que vamos haciendo mejoras. Es cierto que nunca hemos vivido tan bien en nuestra historia en términos de hemos bajado la mortandad, hemos bajado la pobreza, hemos bajado, se ha incrementado la expectativa de vida en casi todos los países, es cierto eso, pero a su vez también lo que vemos es que nunca hemos sido tan desiguales en la historia, nunca hemos producido tanta riqueza en la historia, pero nunca hemos sido tan desiguales, ¿no? Y América Latina además es la región más desigual del mundo, ¿no? Este desacople económico de la cual hablan muchos, ¿no? Bueno, habla también eso, de la adaptación de los sistemas, la capacidad que tenemos también para adaptar nuestro sistema. Lo vemos ahora, ¿no? Con lo de la vacuna, vacunas que a veces tardarían en desarrollarse entre 2, 5 o 10 años. Estamos viendo, bueno, no soy creyente, pero no sé, invoquen a quienes queramos todos, pero de que la vacuna llegue rápido, pronto, y que sea eficiente y que le pueda llegar a todas y a todos. La idea también que tenemos ahora de preservar valores, creo que también esto es un rasgo importante en nuestro país y creo que es algo que tenemos que mantener, esta idea también de nuestros derechos, ideales democráticos, los derechos humanos, ¿no? También la idea de avanzar y progresar como sociedad en la búsqueda de ampliar esos derechos para las personas, ¿no es cierto? O por lo menos desde nuestro punto de vista, y ahí ahora sí hablo desde el punto de vista que me toca como gobierno, ¿no? Bueno, la idea de eso de bien común, la idea que también la tecnología puede ser parte de la solución de problemas que vemos, lo de la vacuna, las enfermedades, potabilización de agua, diseño de alimentos supernutritivos para combatir la desnutrición, bueno, hay un montón de cosas y de tecnologías que nos ayudan a vivir mejor, ¿no? Y sin duda también, ¿cómo podemos hacer para que todas las transformaciones en el sector público y las reformas que necesitamos puedan ser beneficiadas, ¿no? Por algo que por ahora sigue siendo tan controvertido como la inteligencia artificial, ¿no? Hay cosas muy buenas, por ejemplo, ¿cómo ayudamos a los médicos y a las médicas, al personal sanitario, a que sea mucho más eficiente en la identificación en realizar un diagnóstico, ¿no? Entonces sí que hay muchas máquinas hoy en día que te pueden ayudar a ver radiografías o estudios o procesar una historia clínica de una persona para poder dar con un diagnóstico mucho mejor, ¿no es cierto? O sea, hay muchas herramientas para que la tecnología realmente sea un buen aliado, digamos, para mejorar y fortalecer nuestras democracias. Pero bueno, esas son como un poco los dos balances, ¿no? Pero bueno, en última instancia lo que necesitamos es hacer, y les juro que esta placa es de hace un año, pero salió como una vacuna y que creo que ahora en este contexto viene bien ponerla, ¿no? Pero cómo crear y cómo inocular una buena tecnología para hacer a nuestras democracias mucho más resistentes de lo que son ahora, ¿no?
Y esa es toda la presentación que les quería mostrar. Ahora voy a dejar de compartir pantalla, así ya los veo bien a todos y todas. Y ahora, bueno, y si quieren, bueno, no sé si Flor o Pablo, si quieren comentar algo, que empecemos con preguntas. Bueno, gracias Ceci, la presentación excelente. Creo además que nos permite dar un giro a muchas de las cuestiones que hemos estado discutiendo en este curso, no solo en lo que va del año, sino también en lo que ha sido la trayectoria narrativa, epistemológica, teórica de este curso, porque abre una enorme cantidad de cuestiones y pone, digamos, el desafío en un contexto en donde hace que todos estos temas que si Cecilia hubiera dado esta clase hace 6 meses atrás, tendría la más absoluta y plena actualidad, pero creo que todo lo que ha dicho, no solo la imagen final de la vacuna, que fue un poco premonitoria, pero multiplica y amplifica estas cuestiones. O sea, la pandemia no hace más que poner todo esto en una dimensión mucho mayor y además nos obliga a pensarlo desde campos analíticos en los cuales en general la tecnología se veía con mucha distancia y con cierta indiferencia, ¿no? En el caso de la educación particularmente creo que es claro, pero también en otros campos de las ciencias sociales y de las humanidades en donde en general el tema tecnológico parecía ser una cuestión de frikis que anunciaban un mundo que todavía estaba muy lejano y muy distante, más allá de las enormes evidencias que había, porque, como Cecilia muestra en su intervención, esto no solo impacta en la vida cotidiana, sino en los procesos de determinación, o por lo menos en la influencia que pueden tener en los procesos de determinación del rumbo político de nuestras sociedades. Y ella mencionaba dos casos en donde esto tuvo un sentido positivo y uno en un sentido profundamente negativo, el de Español con el nacimiento de Podemos y de las fuerzas de movilización que se dan en España alrededor de este agotamiento del ciclo político posterior a la transición en España y la ruptura del bipartidismo en España, o el triunfo de Bolsonaro en las elecciones presidenciales de hace 1 año y medio atrás, que significaron, sin lugar a dudas, un punto de inflexión muy dramático en la política latinoamericana. Así que bueno, creo que es un poco el objetivo de esta charla, y creo que con la excelente presentación de Cecilia se está viviendo, es tratar de sensibilizarnos un poco quienes trabajamos en las ciencias sociales, para que empecemos a ver estos temas no como una cuestión de ciencia ficción científica, sino como un tema sobre el cual todos los conocimientos que desarrollamos tienen que tener un anclaje en el análisis del modelo de desarrollo tecnológico, pero también de cómo como ciertas ciencias que también nos parecen producto de la charlatanería, como la neuropolítica, están impactando de manera no solamente imaginaria, sino muy efectiva en nuestra vida cotidiana y en nuestros campos de trabajo cotidiano. Este es un curso, Cecilia, que está dirigido para mucha gente que está en la gestión de políticas públicas, que interviene o en la lucha política, sindical, social, a través de movimientos y organizaciones populares. Y creo que también esto es muy relevante. Así que, bueno, Flor Peireri, coordinen ustedes ahora la sesión de preguntas, intercambios. Bueno, si les parece, bueno, primero gracias Cecilia, gracias a todos los que estuvieron acá participando. Si les parece, nos organizamos en grupos de preguntas. Si van usando el recurso de levantar la mano del Zoom, es más fácil, pero quienes no puedan hacerlo pueden ir pidiendo la palabra por el chat. Y si les parece bien, hacemos 4 o 5 preguntas o intervenciones de ustedes y después le volvemos a dar la palabra a Cecilia. Recuerden, por favor, decir sus nombres y de dónde vienen, dónde están.
o dónde trabajan o dónde viven, y de ser más o menos breves, así tenemos más tiempo para el debate. Por ahora tenemos 3. Les voy dando la palabra, si les parece, en el orden en el que pidieron. Rodrigo. Hola, hola. Ahí se escucha bien, ¿verdad? Bueno, ¿qué tal? Hola, Cecilia, un gusto. Muchas gracias por tu exposición. Una amplia gama de temas. Mi nombre es Rodrigo, yo soy de Argentina, pero desde hace unos 4 años vivo en Quito por una maestría y después me quedé trabajando en otros sectores. Justamente al respecto de lo que decías, acá en Ecuador hay un caso paradigmático respecto de un defensor de derechos digitales que ha sido judicializado, ¿no? Que es el caso de Olavini. No sé si estás al tanto de ese asunto, pero respecto a lo que vos decías sobre cuáles son los caminos o las visiones en relación a qué es lo que va a primar, ¿no? Si lo pesimista o lo optimista. Creo que hay un conjunto de actores ahí que son fundamentales al momento de ver para dónde se inclina la balanza, ¿no? O en qué condiciones y cómo las formas tecnológicas ayudan o dificultan a las democracias, ¿no? Y entonces ahí hay por lo menos 3 tipos de actores: los hacktivistas, los ciberactivistas y los defensores de derechos digitales, ¿no? Entonces yo quería más o menos preguntarte o saber cuál es tu opinión o visión al respecto de estos 3 grupos generales de sujetos, ¿no? O sea, de sujetos políticos que están decididamente metidos en la disputa, ¿no? Ya sea hackactivistas en términos de ir a romper o vulnerar un sistema, ya sea de una u otra matriz, ¿no? O sea, hay hackactivistas que tratan de vulnerar sistemas de persecución o vigilancia, hay ciberactivistas que denuncian esos tipos de sistemas pero no los rompen, y están los defensores de derechos digitales que crean herramientas específicas para, por ejemplo, asegurar las condiciones de comunicación y coordinación de actores sociales, ¿no? Más ahora en pandemia, que la cuestión de la coordinación política pasa por la virtualidad, entonces el hecho de ser vulnerada la virtualidad es un golpe directo a la democracia, en tanto se vulnera la capacidad organizativa y por tanto se vulnera el primero de los derechos, que es el derecho a la política o el derecho a la protesta, ¿no? Entonces, eso me gustaría si podrías profundizar un poco más sobre los sujetos que están en el centro de la disputa y en todo caso cómo defender a esos defensores. Gracias. Gracias a vos. Pablo Zavala. ¿Estás por ahí? ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Hola? Sí, te escuchamos bien. Perfecto. Mira, bueno, muchas gracias a Cecilia por su presentación y al equipo docente. Un poco la pregunta, bueno, soy de Colombia y yo trabajo para la CERLAC de la UNESCO en la formulación de 2 políticas para el Ministerio de Educación y, bueno, eso es lo que hago. Mi pregunta un poco está orientada a los 2 escenarios que nos presenta Cecilia. Uno primero que es ese escenario posible, que es un poco el que nos muestra cómo, no sé si es un poco distópico y exagerado decirlo, como plantear que la democracia podría convertirse en algún tipo de peligro para la ciudadanía, en el sentido de que la democracia se está corporativizando y un poco los intereses de las grandes corporaciones hoy en día no se pueden desoír y de alguna forma terminan siendo privilegiados en las tomas de decisiones. Y hay otro segundo escenario que es uno más deseable, en el que nos planteamos una democracia fortalecida, pero parece que en ese pulso que nos presenta Cecilia va ganando un poco más ese lado posible. Y entonces mi pregunta sería doble. Una primera es, ¿cómo se puede proteger la democracia, blindarla de este tipo de intereses plutócratas que no estamos pensándonoslo de la forma necesaria en las ciencias sociales? Y también, si ese es un asunto simplemente de legislación, es un asunto de reglamentación, de regulación, o si verdaderamente el Estado debe llegar a invertir en el desarrollo de tecnologías, debe de alguna forma volverse
una industria pública, una industria estatal. Y esa es un poco la pregunta, si puedes precisar algunas ideas sobre cómo proteger la democracia de este estado de cosas tan interesantes. Bueno, muchas gracias. Gracias, Pablo. Tenemos ahora, si les parece bien, le damos la palabra a Florencia, Borelo y a Maite, y después el resto que pidieron la palabra los dejamos para otra ronda, así Cecilia puede ir dando la devolución. Florencia, entonces te escuchamos. Hola, ¿cómo andan? Hola Cecilia, gracias por la clase. En realidad mi pregunta es, yo soy de Argentina, vivo en Argentina, y bueno, anda circulando un poco esta idea como de que con este contexto de educación virtual actual, la educación ya no es pública, ¿no? Como que lo he leído en un par de lugares. Y mi pregunta va más que nada a qué opinás sobre esto y qué medidas o cómo se podría garantizar que la educación siga siendo un derecho para todos. Eso, nomás. Bueno, y si se puede ampliar un poquito, después lo voy a investigar, pero lo de la ley de responsabilidad algorítmica que me quedó medio colgado. Pero bueno, quizás es muy largo y lo puedo investigar sola. Gracias. Maite Llanos, y después le damos la palabra a Cecilia. Hola Cecilia, muchísimas gracias por tu clase. Soy también argentina, vivo en Ginebra, en Suiza, y trabajo para el Grupo Trabajador en la Organización Internacional del Trabajo. Entonces quiero aprovechar para compartir dos datos buenos, digamos, que es que hace varios años el Grupo de los Trabajadores, la OIT es tripartito, entonces el Grupo de los Trabajadores está trayendo a la agenda el tema de la regulación del trabajo digital. Está la cuestión del reconocimiento de la relación de empleo de trabajadores tipo Uber, pero también está todo lo del crowdworking, que ese es un territorio que no está regulado para nada. En ese sentido, empieza a haber avances y la discusión en torno de si ese tipo de trabajo se puede regular de la misma forma que el trabajo de los marineros, entendiendo a Internet como aguas internacionales. Si no, se podría hacer algo que reflejara esta idea de Internet como aguas internacionales. Otro ejemplo bueno es que hay unos sindicatos que crearon una aplicación que se llama WeClock, donde es como un autochequeo de tu situación de trabajo. ¿Cuántas horas tardás para llegar al trabajo? ¿Cuántas horas estás de pie? Si puedes hacer una pausa y demás. O sea, la tecnología se está usando también para cosas positivas. Y ahí va mi pregunta, que es, teniendo en cuenta, por ejemplo, lo que dice Marina Mazzucato, que muchas de estas cosas de la tecnología se hicieron, o de la Big Data vienen con financiamiento público. En el contexto de las negociaciones de la OMC, donde las grandes están buscando, digamos, una privatización de este terreno de los datos y mantener el monopolio, está el debate de cómo generar que los datos sean un bien público. Ya que son financiados por el Estado, ¿cómo se pueden volver un bien público? Entonces, me gustaría escuchar tu opinión sobre qué pensás al respecto. Muchas gracias. Wow, no, ustedes. Yo creo que me voy a llevar más yo una clase de ustedes que lo que yo les puedo dar. Espectacular. Bueno, a ver, empiezo entonces por Rodrigo, de Quito, que hablaba sobre el tema de los defensores de los derechos y demás. Y justamente iba a mencionar un tema que está relacionado con lo que recién hablaba Maite, sobre esta discusión que tenemos de los datos, ¿no? Como bienes privados o bienes públicos, en donde realmente es un debate que tenemos que dar a fondo a nivel global y también como país. Hay unos papers que les voy a pasar bastante interesantes y sobre todo muy relacionados con lo que vos decías, Maite, también con una, llamémosla tercera posición, o la idea que los datos sean bienes comunes, digamos, ni privados ni públicos. ¿Cómo podemos hacer para que existan, digamos, para que los datos, que al final, bueno, como ustedes saben, los datos a nivel individual no sirven de casi nada, salvo que seas una persona famosa o que tenga
millones de dólares y estés evadiendo, ¿no? Pero realmente cuando hablamos de la importancia de los datos es porque son interesantes en su conjunto, en relación a otras personas, en relación a una geografía, a una conducta económica, a, digamos, la posibilidad de procesar gran cantidad de datos, y eso nos da un valor porque nos da un comportamiento, una medida, nos da información, ¿no? Eso es lo interesante. Entonces, realmente yo puedo ser dueña de mis datos, pero mis datos individuales no tienen mucho valor. Ahora bien, adquieren valor cuando están puestos, ¿no?, en sociedad, en un marco. Entonces, con esta idea es que algunos proponen que los datos sean regulados desde un punto de vista de que son bienes comunes, ¿no? Ni puramente estatal o públicos, también a veces con el temor de que caigan en regímenes autocráticos y que con eso se produzcan abusos de poder, también mucho relacionado con lo que preguntaba Rodrigo, ¿no?, sobre los defensores también de estos sistemas, y por otro lado también lo que más estamos viendo hoy en día con el abuso de la utilización de las plataformas y las compañías, ¿no? Este famoso tema de que si Google no te cobra nada es porque el producto eres tú, ¿no? O sea, realmente vos navegando y compartiendo tus datos y tu actividad es lo que le das valor a Google para que después ellos puedan comercializar los espacios publicitarios para venderte lo que, ¿no?, el famoso tema de Google me escucha, porque acabo de hablar que quería comprarme un auto y voy a buscar mi mail y tengo un montón de noticias, ¿no?, de que me quieren vender autos. Bueno, todo esto es todos nuestros devices conectados y que le dan información al sistema y que nos venden en esto relacionado con, parecido a lo de neuropolítica o neuromarketing, todas estas ideas para poder influir en nuestras decisiones, ¿no? Entonces, en relación a los tres grupos que mencionabas, activistas, ciberactivistas, defensores, incluso yo me acuerdo mucho cuando uno empieza a leer todo el movimiento de blockchain, atrás está todo el movimiento cyberpunk, o sea, hay un montón de tribus y de espacios, y yo creo que casi todo esto, sobre todo cuando es algo emergente, se trata también de identificar cuál es el ecosistema, ¿no? Y que en cada ecosistema, cada grupo tiene un rol determinado, ¿no? Y que cada uno de esos roles también son importantes para poder identificar un problema y dar una solución, ¿no? Entonces, vos muy bien ahí mencionabas, ¿no?, que los ciberactivistas denuncian, informan, los activistas, sabemos mucho, ¿no?, de estos hackers éticos, que lo que hacen es intentar poner a prueba los sistemas para ver cuán vulnerables son y así poder protegerlos. Entonces, que esos son grupos que están muy bien como trabajan. Y después también los defensores ya más tradicionales de plataformas que conocemos sobre nuestros derechos y datos digitales. Sin duda, yo creo que la clave siempre en esto es trabajar en ecosistema y que cada uno tenga un rol interesante, ¿no? Sobre todo muy enfocado a lo que bien mencionabas, que es la gran clave de esto, es que la posible vulneración de nuestros derechos, ¿no? Y esto viene también muy en correlato de que por lo general, o sea, siempre tratamos de crear más derechos, de que las poblaciones vulnerables, o sea, ya más vulneradas, si le ponemos ahora la capa de lo digital, van a ser más vulneradas aún. Entonces creo que es súper importante lo que mencionabas. Pablo, de Colombia, ese acento obviamente es imposible de no distinguir, ese acento bellísimo, hablaba de la democracia, ¿no? Vos decías, si la democracia es el peligro, obviamente, bueno, yo no creo que la democracia sea el peligro, yo soy una demócrata y creo que este sistema lo tenemos que fortalecer, lo tenemos que curar, lo tenemos que permitir que funcione. El gran peligro son los poderes fácticos, ¿no?, que están detrás y que operan en función de sus intereses y no del bien común que los politólogos, ¿no?, tanto aprendemos cuando entramos en la carrera, ¿no? Obviamente, todo esto tiene ciclos. Y hay una frase que es cierta y que me gusta de la tecnología, que dice que solemos sobreestimar la tecnología en el corto plazo, ¿no? En el corto plazo vamos a usar coches autónomos, van a ser autos voladores, vamos a ponernos un chip y aprender inglés, ¿no? Todas estas cosas que de repente nos excitamos con la tecnología y la sobrevaloramos, pero es cierto que después en el largo plazo la subestimamos, ¿no? Decimos, bueno, como no pasó, no va a pasar. No, sí va a pasar. Lo que pasa es que todo tiene ciclos, ¿no? Entonces lo que hay que es ir trabajando también con los ciclos y en cómo se van desarrollando estos marcos para cuando impacte la democracia, ¿no? Y vos me preguntabas, Pablo, ¿cómo entonces proteger la democracia? Bueno, como todo, y como la respuesta anterior, es una combinación. No hay una bala de plata.
Absolutamente no no vale plata, y tiene que ser la combinación de más y mejores derechos, de más educación, ¿no? Y de muchísima más integración. Yo creo que también esto es algo que no se resuelve solo, se resuelve en ecosistemas, se resuelve trabajando con los sectores sociales, los activistas, el sector público, las diferentes comunidades, el sector privado también. Yo creo que tiene que ser también con mucha integración social y obviamente mucha integración regional. En América Latina, si queremos realmente tener algo de relevancia en todo lo que va a ser la nueva economía del conocimiento, si no nos ponemos las pilas en integrarnos realmente a nivel de infraestructura, pero a nivel también de decisiones políticas y de regulación, vamos a seguir estando muy, muy, muy rezagados, ¿no? Y que obviamente no todo es legislación, ¿no? Y ahí vos mencionabas cuál sería el rol del Estado, y de nuevo lo relaciono con lo que hablaba Maite y la mencionaba Matsukato, ¿no? La idea del Estado como realmente creador de valor. Obviamente que el Estado crea valor. Es falso eso que el Estado solamente redistribuye y que el sector privado solamente crea valor. Por supuesto que el Estado crea muchísimo valor, ¿no? Y está muy bien demostrado, sobre todo en el sector tecnológico, como decía Maite, muchas de las iniciativas, Siri, por ejemplo, en el iPhone, fue un desarrollo de la Agencia de Defensa, de DARPA, lo mismo que el GPS, lo mismo que la pantalla táctil, o sea, muchas de las tecnologías que hoy en día usamos como consumidores y como usuarios, fueron desarrolladas y fueron aportadas con fondos federales o fondos públicos para apostar por esa innovación, ¿no? Está muy bien el emprendimiento de garage, pero yo no me lo creo, porque el emprendimiento de garage también es posible o sea, no se crea valor en el vacío, sino por toda una inversión que se ha hecho también de una sociedad y de un Estado que ha apostado por eso, ¿no? Entonces, ahí es donde es importante el trabajo en ecosistema, pero reconocer. Y sobre todo hay una cosa que sí me parece importante también en este discurso, es que si se intenta por lo general, ¿no? Socializar las pérdidas, pero solamente privatizar las ganancias, ¿no? Cuando nos va bien, bueno, ganan las empresas, cuando nos va mal, sale el Estado a rescatar a las empresas, ¿no? Yo me parece que en ese acuerdo, en esa combinación es donde tiene que haber un Estado presente que pueda acompañar también justamente para que se capitalicen las pérdidas, se puedan socializar las pérdidas, pero también las ganancias, ¿no? Y así ganamos todos mucho más. Florencia me preguntaba, wow, la educación. Yo no sé si Pablo se fue, pero me parece que ahí Pablo nos podría dar una visión mucho más certera de lo que va a pasar y lo que está. Yo comparto con vos la inquietud, comparto con vos la preocupación de que evidentemente todo lo que es también la virtualización de la educación en términos... En tanto y en cuanto, digamos, no podamos nosotros tener el control, me refiero a lo que hablamos antes, a regulación, a entender, a crear valor también, o sea, a generar un ecosistema que sea pujante, pero que sea muy diverso también, en donde no prime solamente la cuestión comercial, no prime solamente una perspectiva, no haya solo un relato, solo un ganador, o sea, ¿cómo podés, digamos, de alguna manera intentar atomizar un sector que de por sí es difícil? Porque cuando vos metés todo en una plataforma, el efecto de plataformas, ¿no? El network effects que se llaman, hace que todo se monopolice cada vez más, ¿no? Entonces, es un desafío. Yo sé que el Ministerio de Educación está trabajando con esta plataforma que se llama, ahora me olvidé el nombre, tenía un nombre de tipo... Juana, creo, ¿no? De Juana Manso, me parece, sí. La plataforma Juana Manso, que están desarrollando, digamos, espacios con la TV pública, hace mucho esfuerzo y demás. Obviamente, en este caso, en esto el sector privado está muy avanzado. Entonces, ¿cómo podemos diseñar realmente espacios de colaboración público-privada para que el desarrollo de tecnología se haga con un enfoque de valor público, de valor social, aunque se utilice la tecnología privada, ¿no? Creo que es posible encontrar estos espacios de colaboración, ¿no? Y si te parece, te mando más información sobre la ley de responsabilidad algorítmica y lo que haya. Me parece que en algún momento es un debate que se va a dar acá, sin duda, y que está ahora teniendo cada vez más impulso. Y Maite, creo que, bueno, yo te voy a pedir más información a vos de lo que vos me estás pidiendo a mí, porque me interesa mucho. Ustedes saben que ahora está la cuestión de la reglamentación de la ley de teletrabajo acá en Argentina. Estamos trabajando con
con la Organización Internacional de Trabajo en varios temas, el Consejo Económico Social, etc. O sea, el tema del crowdworking y cómo regularlo creo que es algo que sí, que me gustaría estudiar más, porque es algo que no se está trabajando. Y la idea, ¿no?, de Internet como aguas internacionales, es cierto, viene aparejado, ¿no?, como toda la idea de la neutralidad de la red y cómo trabajar siempre en ese plano, ¿no? Hubieron muchos intentos en los últimos años para intentar vulnerar esa idea de la neutralidad de la red. ¿Es neutral o no la red? Bueno, digamos que si Google concentra el 80% de las búsquedas y casi todo pasa por Google, es cada vez más complejo, pero bueno, no nos rendimos a dar esa batalla, ¿no? Como en su momento necesitamos algunos monopolios naturales porque no es eficiente tener 40 empresas de electricidad, pero se regula, ¿no?, esa electricidad y demás. Entonces, bueno, es una mezcla de enterarnos cómo funciona, educación, más derechos digitales para los usuarios y una regulación más clara y más transparente, ¿no? Y en esto que mencionabas, eso, la privatización, el bien público, bueno, lo mismo. Los datos, es un buen debate si los datos es un bien público, si tiene que ser un bien común, que no sea ni público ni privado, si cómo lo enmarcamos, me parece interesante, pero sin duda toda mira, justo lo tengo acá, lo estaba usando para levantar la computadora, ¿no? Pero este es un libro que les recomiendo, ¿no?, de Matsukato, esta economista que ahora está de moda, y me encanta más porque es mujer, que habla sobre el valor de todo, ¿no?, y el rol del Estado como para crear valor, por unos ejemplos interesantísimos, y yo creo que es un debate que hoy está más vigente que nunca, ¿no?, porque la pandemia de alguna manera puso eso en manifiesto, en la importancia del rol del Estado también para atender situaciones tan críticas como la que estamos viviendo ahora, ¿no? Así que bueno, ahora les dejo lugar espero haberles respondido. Bueno, tenemos a Brian y a Laura. ¿Y alguien más está pidiendo la palabra? ¿Hernán puede ser? ¿Estás levantando la mano? Sí. Y Pablo. Bueno, empezamos por Brian. Buenas tardes para todos y todas. Saludos desde Zipaquirá, Cundinamarca, muy cerca de Bogotá, Colombia. Pues es como, mi intervención hace parte como de esta cuestión de los ejércitos de bots que nombra Cecilia, porque digamos que en lo local yo lo veo mucho. En el municipio, pues digamos, yo hago parte de un partido, parte de una coalición de izquierda en Zipaquirá, pues nosotros perdimos las elecciones por muy poco, pero básicamente la agenda política y la agenda pública del municipio pues como que está muy pareja con lo que digamos decimos nosotros. Pero últimamente este ejército de bots, digamos todo lo que se mueve en redes sociales en torno a las decisiones políticas del municipio, siempre entra unos perfiles falsos con líneas muy directas que tienen que decir. De hecho, hasta hace poco, hace 2-3 días, salieron hasta con amenazas. Entonces, pero pues se ve que son perfiles falsos, creados hace 2 meses, 3 meses, pero pues con una foto muy normal, que pareciera un perfil pues normal. Y en parte pues eso hace que ya no tengamos como manejemos la agenda pública o podamos posicionar un discurso más fácil. Y pues la pregunta no va como qué hacer, porque pues digamos que medianamente día a día nos hemos podido mover entre esto, sino que en torno a lo que decías del panorama, digamos, distópico o utópico, de lo optimista o de lo pesimista, pues cómo ir construyendo a la par, porque es que uno ve que se está moviendo como a la par ambos escenarios, ¿sí? O sea, también se está, digamos, haciendo, yo no digo como una culturización política, pero sí como una alfabetización más o menos, ¿sí? Que un poquito más se está hablando de política en las redes que antes, y eso pues va creciendo, pero pues digamos es un panorama muy lento. Pero pues también está surgiendo los panoramas difíciles, bastante pesimistas,
Y esto es más o menos... Perdón que te interrumpa, no Dime. me odies, pero si puede ser un poquito más breve, así le da tiempo al resto de los compañeros que levantaron la mano, que también les voy a pedir que sean breves porque Cecilia está de a poco quedando sin tiempo, así que ella tiene tiempo también de hacer la devolución. Gracias, perdone. Dale, ya terminé. Qué pena. Sí, entonces, ¿cómo ir al escenario de elecciones o al escenario político de la agenda pública con estos dos panoramas, digamos, construyendo o dependiendo de un panorama pesimista y optimista? Bien, seguimos con Laura. Laura, ¿nos escuchás? Hola, sí, ¿me escuchan? También, Laura, te pido si por favor puedes ser breve. Gracias. Claro que sí, claro. Bueno, yo soy Laura, estoy viviendo actualmente aquí en Brasil, pero soy colombiana. Y me llamó bastante la atención en el momento en el que Cecilia estaba mostrando los gráficos, también cuando mencionó, pues con un dato muy puntual, la participación, digamos, acá en Brasil y el uso respecto a la red social de WhatsApp. La verdad es que yo sí he percibido eso, digamos que con las personas que conozco ya aquí en Brasil, el círculo social y también de alguna otra forma eso determinado como por el medio académico, yo sí veo que hay un movimiento fuerte respecto a la circulación de noticias, bastante marcado, digámoslo así, en comparación con lo que he percibido en Colombia. Y quería preguntar, o me surge la cuestión respecto a de qué forma también, digamos, la ciencia ha sido completamente, la ciencia, en parte, pues, las áreas de tecnología, publicidad, imagen, pues, han favorecido las noticias, digámoslo así, falsas y la circulación masiva y, digamos, la facilidad de que de su circulación, de que llegue a todos y de qué forma también nosotros podríamos, digamos, tener acceso a esas nuevas tecnologías que se vienen desarrollando para percibir, identificar las noticias falsas, digamos, que son métodos que están en proceso, pero que ¿será que vamos a tener acceso a eso? ¿Será que así como nos han llegado las noticias falsas a nuestros celulares, podremos en algún momento pensar en métodos para identificarlas fácilmente y cómo las ciencias tecnológicas nos permitirán hacer eso? Ya, muchas gracias. Gracias, Laura. Pablo Barriga. Hola, buenas tardes a todos y todas. Espero que me estén escuchando. Bueno, dos cosas rápido. Por un lado, me llama la atención cuando al principio, voy a colocar la cámara porque para hacerme ver mejor, es que cuando hablabas sobre como el reconocimiento facial y como los puntos, todos estos, que no solo determinaban como quién eres, sino que adicionalmente se plantea como una determinación de rasgos de personalidad y de otros elementos. Se me vino a la cabeza la frenología, esto como pseudociencia que pretendía también acercar esos rasgos de personalidad a partir de medir el cráneo, pero que bueno, posteriormente fue descartado. Entonces me llama la atención porque ahora es como similar, pero ahora es mucho más cualificada con toda la tecnología, pero también es como determinan a partir de tus rasgos, ya no solo como cómo te ves, sino también cómo actuarías y todo lo que tu personalidad podría desarrollar. Eso por un lado, y por el otro, voy a ser rápido, y es que yo trabajo en la Agencia de Renovación del Territorio, que está con un tema del acuerdo de paz aquí en Colombia, y en donde se desarrollan unos programas para atender a los 170 municipios más afectados por el conflicto, por la pobreza, por las peores condiciones que han tenido. Entonces, en el marco de esta clase entre la relación de tecnología y democracia, estos municipios son municipios que están alejados de las ciudades. Para acceder a estos municipios hay que tomar varios días viajando, y pues que no tienen conectividad, no se puede llegar. Entonces, ya no pensándolo como en todo lo que hemos hablado
sobre más, un ámbito un poco más urbano, sino estos sectores rurales, cómo la tecnología entonces puede convertirse en ese mecanismo cuando ni siquiera se tiene conectividad, ni siquiera hay energía eléctrica muchas veces, pero entonces cómo podrían, para este caso, ser un puente para fortalecer el acceso a la democracia por parte de estas comunidades. Es eso. Muy bien. Gracias, Pablo. Nos quedan, Cecilia, 2 intervenciones. Si son breves, podemos. Y ahí después lo que yo sugiero, Cecilia, es que hagas una devolución general. Vale. ¿Sí? No hace falta que te detengas uno por uno. Vale. Hernán. Sí, buenas tardes. Muchas gracias por la exposición. Yo soy de Catamarca, Argentina. Nosotros hace 3 años estamos trabajando en un Consejo Económico, Político y Social, y mi pregunta tiene que ver cuáles son los aportes que están haciendo desde tu área al Consejo Nacional, que se está armando de nuevo. Y si te podés explayar un poco más, interesante lo que dijiste, no todo es legal, no todo es ley. Eso nomás, y te agradezco la entrega que tuviste. Henry. Hola, soy Henry de Bogotá, Colombia. Trabajo en una entidad que la misionalidad es la participación, pero aparte soy activista del Movimiento Social de Discapacidad Colombia. La pregunta es, ¿de qué repertorio de acciones podríamos disponer la ciudadanía para fortalecer o contrarrestar esos poderes de facto que terminan tomando las decisiones de política pública e implementación de las acciones del gobierno? Lo digo un poco por una experiencia, hace un tiempo lo comenté. Pudimos sacar del país el show mediático y denigrante de Teletón con movilización digital, con ciberactivismo. También hicimos marchas, pero mucho fue gracias al Twitter y al Facebook. Pues desde ahí tuvimos una experiencia exitosa que nos llamó mucho la atención, pero fue una acción concreta, nos interesa, y pues no solo para la población con discapacidad, sino cualquier persona y todos los movimientos, todas las formas de movilización social. ¿Cómo podríamos empezar a generar esas estrategias desde las posibilidades que brindan las tecnologías, desde lo que hoy llaman el tic-tac-tep, ¿no? Eso sería. Gracias. Yo creo que, bueno, voy a ir rápido, pero son tan buenas las preguntas que voy a ir uno por uno medio rápido, que me tengo que ir, pero me parecen geniales. Brian preguntaba sobre, bueno, cómo hacer con estos perfiles falsos y demás. Era un poco lo que hablábamos, ¿no? Evidentemente hay muchos que enseguida uno se da cuenta que son falsos, lo que pasa es que cuando ya se lanzó el mensaje y le llegó a unos destinatarios, luego es muy difícil revertir esa imagen de la persona de lo que ya tiene en la cabeza, ¿no? Y yo creo que está relacionado con la pregunta de Laura, con el tema de noticias falsas y demás, y yo creo que acá hay varias herramientas. Por un lado, yo creo que hay que trabajar mucho en la responsabilidad individual, y esto tiene que ver mucho también con la educación, con la preparación y con tomar conciencia de nuestros derechos digitales y cuáles son las cosas que pueden vulnerar, digamos, eso y afectar a nuestras decisiones y a nuestros derechos y libertades. Yo creo que la responsabilidad individual es muy importante. Luego todo lo que es también el trabajo colectivo, como saben, hay muchos medios de comunicación, organizaciones como Chequeado y demás que lo que hacen es analizar las noticias y poner si son falsas o no son falsas. No se sabe mucho también qué efecto tiene a posteriori, cuando el daño un poco ya se ha hecho, pero sin duda yo creo que por lo menos es poner de manifiesto y poner en duda también que no te creas todo lo que te llega. Lo de WhatsApp en Brasil, yo lo sé, Laura, es terrible. Lo mismo me imagino los bots que se activan en Colombia, lo que hablaba Brian, y nosotros lo vimos en las elecciones, ¿no? Recordarán lo de caricias significativas y demás acá en Argentina. Entonces, me parece que sí, que por lo menos ya estamos en alerta, se empieza a hablar del tema, hay estas plataformas que empiezan a dar cuenta de este problema que tenemos en las redes, ¿no? Y lo tercero también, obviamente, la regulación sí que es importantísima, ¿no? En cuanto empezamos a entender bien esto cómo funciona, regular y sancionar severamente, sobre todo aquellos... Primero a los que diseñan noticias falsas, pero también tiene un correlato de responsabilidad aquellos medios de comunicación masivo que tienen responsabilidad también en la población en transmitir este tipo de ideas, ¿no? Entonces, siempre ahí hay una delgada línea entre lo que es la libertad de expresión y que los medios puedan ser, digamos, ese canal para la libertad de expresión, que es importantísimo, mediática, periodística, pero a su vez
cuál está la línea en donde la libertad de expresión no vulnere el derecho de otros, ¿no? Informarse bien y no a tomar dióxido de cloro porque medios de comunicación y porque una presentadora famosa dice que el dióxido de cloro te cura de coronavirus, ¿no? Y después tenés a chicos muriendo porque toman dióxido de cloro en sus casas, personas que ya están vulneradas porque tienen menos acceso a educación, a información y demás, y luego están en riesgo de sus vidas. Entonces, creo que sí hay casos en donde se puede regular severamente porque afecta contra la salud pública y contra los derechos de las personas. Entonces, trabajar y debatir en esa regulación que es muy necesaria, ¿no? Pablo estaba preocupado con la neuropolítica, obviamente yo también. Con esto de la neuropolítica, lo que decíamos al interior, no significa que esto funcione siempre, que funcione bien, que sea real. La característica de esto es que no solamente es la cuestión de lo que antes se estudiaba como los rasgos de tu cara ya identificaban tu personalidad, lo que ibas a hacer, y no es un tema conductista y demás, sino lo que hace es combinar, por un lado, las emociones que te provocan ciertas imágenes, que entonces uno las traduce en su cara, ¿no? Cerrar los ojos, guiñar, abrir, sonreír, entristecerse, sudar y demás, y una combinación también con los datos que vienen procesados de tu camino digital, ¿no? Digamos, de lo que vos haces en las redes, a quién le gusta una noticia, qué medios de comunicación lees, qué cosas comprás, o cuánto tiempo te detenés en una imagen, ¿no? Todo ese cúmulo de información hace que uno pueda diseñar perfiles psicológicos y a partir de ahí poder interpretar cuál sería, por ejemplo, posiblemente tu preferencia política, ¿no? O qué te haría votar por un candidato o por otro, ¿no? Si yo no estoy segura de votar a Donald Trump, pero sin embargo todos los días las cuestiones de la inmigración irregular me preocupan porque vivo en la frontera con Arizona, entonces lo que van a intentar estos perfiles es mandarte constantemente videos atemorizantes de personas que en situación irregular que cometen crímenes, por ejemplo, ¿no? Así es un poco cómo funciona la maquinaria. Hernán, me preguntabas por lo del consejo y demás, obviamente son temas importantísimos, digamos, mi trabajo y también y lo que intento es que estos temas formen parte también de la agenda, del debate y la discusión, lo que decíamos antes, para diseñar mejores políticas públicas tenemos que informarnos, debatir y también en la idea de espacios como el Consejo Económico Social y diferentes espacios y que también sean federales, poder tener una mirada de los diferentes espacios y ecosistemas para poder pensar en estas soluciones de mejor manera, ¿no? Y obviamente no alcanza con una ley, nunca, en ningún caso, pero en absolutamente nada. Uno puede crear la ley 1420 de educación pública, ley gratuita, pero si uno no construye las escuelas, si no prepara a los maestros, si no equipa, o sea, eso no funciona, ¿no? Todas las políticas públicas, sobre todo en este caso, tienen que ser integrales y tienen que tener un correlato en el territorio, en las personas, en las conductas, y en última instancia, en todo lo que sea lo más difícil de cambiar, que es la cultura, ¿no? Al final, todo proceso de cambio cultural es lo más complejo de cambiar, pero es en definitiva lo que hace que después estos cambios o transformaciones perduren y sean sostenibles en el tiempo, ¿no? Y por último, Henry, yo acá noté, ahora no me acuerdo qué, poderes de facto, sí, bueno, creo que es los poderes de facto evidentemente detrás de todo esto de la tecnología. Yo creo que ahí tiene que haber una mezcla el activismo fundamental, y te lo pongo en algo de la cual yo formo parte, que es el movimiento feminista. Yo creo que el trabajo en las calles es importantísimo, yo creo que todo nuestro movimiento también es potente y poderoso, en tanto y en cuanto también se da en las calles, es fundamental. También evidentemente la tecnología nos ayuda a comunicarnos, a generar redes, a generar campañas muy visibles, a contar, en el caso cuando fue el voto por el aborto en el Congreso, hacer el poroteo de diputados, y ir siguiendo y llamando, o sea, creo que siempre en todos estos hay una combinación de los diferentes elementos, no es todo tecnología, no es todo calle, timbreo y tocar puertas, no es todo, ¿no? Boleta, yo creo que tiene que haber una combinación, pero sin duda, acuérdense de esto siempre y que nadie les invente que la tecnología es la solución para todo, no. La tecnología es una herramienta para generar soluciones, y la solución a veces puede ser que tenga o no tecnología, que la use más o menos, o sea, pero la tecnología siempre tiene que ser una herramienta para
diseñar algo y no un fin en sí mismo. Cuando ponemos a la tecnología o estas herramientas como fines en sí mismos, yo creo que ahí es cuando nos equivocamos, ¿no? Entonces siempre el componente de sociedad personal, de construcción colectiva también, creo que es fundamental, ¿no? Y creo que eso también lo estamos viendo en todas estas clases de Zoom, en donde son geniales, donde nos permite gente de muchos países y provincias y que en otro momento no podríamos conectarnos, poder vernos y seguir trabajando. Ahora bien, todos queremos también el momento en que podamos encontrarnos cara a cara, no en una clase o en un bar o en algún lugar. Entonces, me parece que en el equilibrio siempre está el progreso, ¿no? Y ojalá que esto llegue pronto. Espero haber respondido a sus preguntas. Bueno, Así Cecilia, rápido. muchísimas gracias. Creo que nada, esto es un tema que nos interpela hoy a todos y me gustaría invitarlos a que nos quedemos con esto último que dijiste, ¿no? Que el horizonte en realidad tiene que ser político y no tecnológico, ¿no? Yo creo que de ahí sí podemos ser optimistas, o sea, si no perdemos de vista cuáles son los fines políticos y no nos guiamos solo por lo tecnológico, o sea, si hacemos que la tecnología se guíe por los fines políticos, creo que sí podemos ser optimistas. Así que, bueno, en esas estaremos. Seguiremos todas y todos en los foros, que los vamos a abrir en breve, entre hoy y mañana seguramente. Así que seguiremos discutiendo. Después Cecilia me mandará los materiales que ella considere que sería interesante que ustedes puedan seguir leyendo para seguir trabajando y pensando estas cuestiones. Así que muchísimas gracias y, bueno, seguimos. Gracias, Cecilia. Adiós. Gracias a ustedes, a todos y todas, y por los mensajitos que también estoy leyendo ahí en el chat. Muchísimas gracias, y bueno, nos vemos pronto, espero. Sí, gracias. Gracias.